Se ha concluido también el último día de pruebas en Bahrein, el tercero, y quiero comenzar con este video yendo a ver las palabras de Leclerc porque son lo más importante para ver el rendimiento de Ferrari. Luego vamos a ver también los pasos de carrera, vamos a ver los tiempos, vamos a hacer las comparaciones con los equipos top, vamos a ver también los otros equipos y todo lo demás. Pero primero quiero concentrarme en las palabras de Leclerc. Antes de empezar, por favor den like, suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ningún video. Dicho esto, les muestro ya la expresión de Charles en la entrevista que hizo en la tarde. Nos hace entender cómo este Ferrari todavía es difícil de comprender en esta primera parte de la temporada. Si queremos, en estas pruebas en Bahrein hemos visto un Ferrari muy diferente al del año pasado. Recordemos que la SF25 es 99% diferente de la SF24. Y entonces le preguntaron, ¿podemos confirmar la buena sensación que también mencionaste ayer? Ayer vimos a Charles positivo hablando de Ferrari y las pruebas. Y hoy dijo que es difícil confirmarlo porque nunca han experimentado condiciones en Bahrein como estas. Es decir, tenemos un Bahrein más frío de lo habitual y con la pista también más sucia y también hemos visto la lluvia, obviamente, y por lo tanto las temperaturas no son las óptimas, por lo que también es difícil encontrar el equilibrio del coche porque un día tienes que probar el coche cuando hay una ligera lluvia, otro día ves que la pista se ha ensuciado y entonces tienes que ir a limpiar la pista y no encuentras el equilibrio entre delante y detrás. Por lo tanto, esto también compromete el rendimiento del coche porque un día te encuentras con un coche con un equilibrio, parece el correcto. De hecho, hemos visto a Ferrari en varias sesiones que parecía tener una excelente conducción, estar perfectamente equilibrado. En otras sesiones parecía un coche inmanejable. Nos preguntamos por qué cambia tanto entre sesiones. Probablemente hizo pruebas de configuración para ver cuál funciona mejor. La SF25 es muy diferente a la SF24 con el pull rod delantero que necesita más pruebas y ajustes. Además, las condiciones de la pista afectan, como subrayó Charles. Por lo tanto, le preguntaron varias veces qué esperaba para la primera carrera en Melbourne. Esperamos un Ferrari fuerte al frente luchando con Ferrari y Leclerc. No lo vi muy convencido. Estaba un poco más decepcionado que sorprendido por este Ferrari en las pruebas. Un poco como muchos de nosotros nos dejamos llevar por un poco de tristeza al ver un Ferrari que había decepcionado las expectativas del inicio del año con Leclerc y Hamilton muy fuertes en la lucha por el Mundial. Ahora nos encontramos con un McLaren tan fuerte, tan constante. Ferrari ha quedado un poco en segundo plano si queremos. ¿Debemos estar tan decepcionados? Como dijo Charles, es difícil predecir hoy ya que el equilibrio del coche ha influido mucho. Ferrari debe encontrar el equilibrio y él admitió no saberlo. Es complicado hablar ahora sin conocer la carga de combustible y el mapeo del motor de los oponentes. McLaren parece ser el más fuerte por ahora, pero es pronto para opinar. Debemos enfocarnos en nosotros mismos y no distraernos con las primeras impresiones. En resumen, hay muchas incógnitas. Estamos trabajando mucho y esto nos ayuda a tratar de llegar a la ventana de operación correcta también para la primera carrera. En resumen, hay mucho trabajo por hacer para Ferrari. Vi a Leclerc un poco más decepcionado que sorprendido, así que quería contarles un poco las palabras de Leclerc porque lo escuchamos en la tarde y en mi opinión las impresiones de los pilotos al final son lo más importante que podemos llevar a casa de las pruebas y es un Leclerc un poco más decepcionado en comparación con los años anteriores. En 2024 Ferrari terminó las pruebas en primer lugar con Sainz generando grandes expectativas. Luego, después de la primera carrera, vimos el dominio de Verstappen de Red Bull que incluso le dio un minuto a los oponentes. Iba muy rápido, un dominio total. En 2023, Ferrari comenzó el año con fuerza, pero luego vimos su desempeño con la SF23. Este año parece un poco diferente. En el sentido de que tenemos una SF25 que no ha sorprendido en estas pruebas, pero tampoco ha decepcionado demasiado. En mi opinión, no ha sorprendido en comparación con McLaren. Estamos un poco decepcionados, porque en años previos Ferrari mostró más fuerza en las pruebas y se esperaba una Ferrari fuerte, pero no fue así. Fue una Ferrari que trabajó mucho, se concentró mucho en el equilibrio del vehículo, en arreglar la suspensión pura desde el frente, en tratar de trabajar en diferentes alturas del fondo para ver cuánto se puede aprovechar también la altura del suelo para generar carga en los canales Venturi, y esto hicieron muchas pruebas, especialmente con Hamilton, y por lo tanto hicieron varias pruebas también con la carga de gasolina, con los mapeos del motor. Ahora vamos a ver todo en detalle con los tiempos, pero la primera impresión es que Ferrari ha trabajado mucho sin dejar demasiadas emociones positivas, sin dar demasiadas impresiones positivas, incluso a los fans están concentrados en los datos concretos y esto es importante porque al final lo más importante en mi opinión es trabajar para estar listos en Melbourne, no tratar de hacer el mejor tiempo en las pruebas, ponerse allí delante y luego ver que no se va a Melbourne y en el sentido de que no se logra encontrar más el rendimiento prometido. En las pruebas de este año, como en años anteriores, están mucho más concentrados en su trabajo. Dicho esto, ¿cuál es la situación actual comparada con los otros equipos?
Entonces, quiero empezar con el long run hecho por Piastri en el tercer día de pruebas. De hecho, ese, en mi opinión, es el long run un poco más preocupante si queremos, porque hemos visto a un Piastri realmente fuerte. Sí, esta es la lista de tiempos proporcionada por Atimini y si queremos hacer una comparación, vimos ayer a Norris en la tarde girando muy fuerte, pero todos los medios, especialmente los ingleses, dijeron que tengan cuidado porque ayer Norris fue muy fuerte en el segundo día de pruebas en Bahrein. También porque las condiciones de la pista eran ideales para McLaren y por lo tanto vimos tiempos fenomenales hechos por McLaren con un coche que era para conducir en un carril. Ya esta mañana, en el tercer día de pruebas, hemos visto varios errores en Norris que veremos más adelante. Ahora, enfoquémonos en el ritmo de carrera de Piastri. Veámoslo juntos. Ha girado con neumáticos C3, C1 y C2, simulando también él el Gran Premio de Bahrein, haciendo los 3 stints. Leeremos juntos 36.5, 36.2, 35.7, 35.9, 36.1, 36.1, 36.2, 36.5, 36.2, 36.0, 36.3, etc. Veremos el ritmo con neumáticos C1, esto era con C3. Veamos la C1, 35.2, 34.9, 35.0, 34.6, 34.9, 35.1, hacia el final 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, muy constante, comenzó en 35.2 y terminó en 35.6, con neumáticos C2, 33.6, 33.4, 33.6, 34.0, 33.6, 33.8, al final ayer Lando logró 32. Pero repito, las condiciones entre ayer y hoy fueron muy distintas. La pista hoy estaba más sucia y era más difícil encontrar rendimiento. Ayer había una pista más fresca con diferentes condiciones, con la pista más gomosa y por lo tanto había una pista más favorable para McLaren. Hoy un poco menos, de todos modos. Piastri hizo un ritmo increíble, por lo que McLaren, incluso según Andrea Stella, trató de cubrir a McLaren y dijo que tengan cuidado, todos los equipos están allí adelante, veremos diferentes ganadores. Este año, al menos 4 equipos con 8 pilotos pueden luchar por la victoria, aunque Andrea Stella intentó moderar las expectativas. Sobre el fuego, porque McLaren es actualmente el equipo de referencia y también lo veremos en Melbourne, Australia, pero es el coche más fuerte, tanto en la clasificación como en la carrera esa. La distribución de rendimiento está mejor equilibrada y es un paso adelante para McLaren, pero es normal que se encuentren en esta situación. Porque McLaren actualmente tiene una evolución del MCL 3.8, el MCL 3.9 es una evolución directa del coche del año pasado, por lo tanto lo entienden mejor, ya saben cómo trabajar con él. Andrea Stella afirmó que el coche es muy parecido al de hace 2 años, con mejoras en ciertas áreas como la eficiencia aerodinámica. Ahora McLaren no pierde tanto arrastre en la recta y es uno de los mejores en ese aspecto. Y estos pequeños componentes que han mejorado en el MCL 3.9 hacen la diferencia en la pista. Y tenemos un coche que ya conocen bien, perfeccionado en sus defectos, va muy rápido, parece estar en una vía, no desgastará mucho los neumáticos, pero los activará a la temperatura correcta. Por lo tanto, es básicamente un coche muy equilibrado y muy fuerte. Ahora, por lo tanto, McLaren sale de estas pruebas con el trabajo realizado bien hecho y con una excelente impresión de su propio coche que funciona bien en la pista de Bahrein, que entre otras cosas tenía condiciones favorables para McLaren, lo hemos dicho. Será reexaminado como también dijo. Andrea Stella dice que si probamos el MCL 3.9 en Las Vegas, obtendremos valores distintos. El año pasado, Mercedes volaba en Las Vegas. Ten cuidado, varía según la pista y las condiciones. Ahora hablemos. Ferrari lo ha hecho bien en comparación con McLaren, pero ha mostrado un ritmo de carrera más lento. Desde las cámaras a bordo se veía que Ferrari era un poco más inestable que McLaren. Antes de hablar de Ferrari, quiero mostrarles un momento que de lo contrario olvidaré. También los errores de Norris esta mañana, porque hemos dicho que ten cuidado, las condiciones cambian mucho. Esta mañana vimos en el tercer día de pruebas algunos errores de Norris. Aquí hay deslizamientos, contravolante en la curva 4 y uno provocó la bandera amarilla porque salió, tuvo que hacer marcha atrás. Aquí está Antonella Ghiaia. Algunos errores de McLaren esta mañana, signo de que las condiciones de la pista tampoco eran óptimas. También les mostraré el error que luego causó la bandera amarilla y que nos muestra cómo aquí está. Aquí es cuando Norris se quedó atascado en un punto de la prueba porque cometió un error y se fue largo y había grava delante. Luego puso marcha atrás y volvió a la pista. Aquí está. Luego cayó largo, siempre curva 4 y luego tuvo que hacer marcha atrás. Hay este síntoma de que ningún equipo es perfecto, cambia mucho de condición a condición, incluso McLaren comete sus errores, entre comillas, y por lo tanto está bien. Ahora, ¿hemos visto a Ferrari alineada con McLaren? McLaren parece un poco más fuerte y consistente que Ferrari en este momento.
También mostraré la comparación con el long run realizado en la mañana entre los diferentes equipos. Así podemos ver también la comparación entre Leclerc, Norris, Verstappen y Antonelli. Obviamente long runs muy altos, vueltas muy altas. Hemos visto a Leclerc con neumáticos C3 Max, neumáticos C3 Kimi, también neumáticos C3, mientras que Norris C2 o C1. Vemos que de todos modos McLaren está en ventaja respecto a los demás. Me sorprendió la constancia de Kimi. Miren cuán constante se mantuvo, mientras que Leclerc no se sintió cómodo con el equilibrio. También lo vimos teniendo un poco más de dificultad para manejar el coche. Mantuvo un ritmo más elevado, con más combustible y una configuración distinta del motor, pero también quería mostrar estos tiempos. Sobre la conducción de la Ferrari, hemos visto una Ferrari un poco más inestable que presentaba los mismos problemas que hemos visto desde el primer día. Una Ferrari que tiene pequeños deslizamientos en el recorrido, y aquí en este caso vemos a Hamilton. Tiene pequeños deslizamientos en la curva y por lo tanto le cuesta mantener un ritmo constante, porque esos pequeños deslizamientos, esas pequeñas correcciones que sigue cometiendo en cada curva, porque son realmente pequeños ajustes, van a comprometer también el neumático, la mezcla. Las llantas se desgastarán más y se deslizarán más a medida que avancemos en el long run, lo que afectará enormemente el rendimiento. Un coche con una trayectoria perfecta, sin necesidad de correcciones, tendrá una gran ventaja en los long run, ya que podrá mantener un ritmo constante de principio a fin. En cambio, si se empiezan a hacer correcciones, aunque al principio solo sea en una curva, luego se irán extendiendo. Después de 2 curvas, luego 3, tras la vuelta se vuelve más difícil de controlar. El coche se torna inmanejable e inestable, obligándote a reducir el ritmo para mantener la misma manejabilidad. Si queremos, y por lo tanto ese es el verdadero problema de Ferrari actualmente, en mi opinión también se deriva de un problema de equilibrio entre el frente y la parte trasera del monoplaza. El cambio de push road a pull road en la parte delantera ciertamente afecta la comprensión de este SF25, pero como dijo el mismo Leclerc, calma, son solo pruebas. Lo positivo, si queremos, no es un Ferrari que tiene el equilibrio perfecto. No está al nivel de McLaren. Es un Ferrari desequilibrado e inestable en diversas condiciones de manejo. No es precisa ni perfecta, por lo que no puede mantener el ritmo de McLaren. Logrará hacerlo cuando encuentre el equilibrio adecuado. Entre la parte delantera y trasera tendremos que reevaluar a Ferrari y ver si puede estar al nivel de McLaren. Aquí está un breve resumen de las pruebas que podemos llevar a casa según mi opinión. Y también quiero hablar de Red Bull, porque vimos a un Verstappen que también tuvo un coche un poco inestable. Logró hacer varios ajustes, mejorar la manejabilidad de su Red Bull, pero aún así vimos un Red Bull inestable por la mañana. Por la tarde logró hacer un mejor trabajo. También probó la vuelta rápida, donde también se puso en primera posición. En resumen, bueno, para él. En mi opinión, Red Bull también ha presentado algunas actualizaciones en el ala delantera, y es un Red Bull que se posiciona, en mi opinión, a la par con Ferrari. Tenemos a McLaren primero, Forza, Ferrari y Red Bull más o menos similares, y luego Mercedes. Y también vimos el gesto obsceno hecho por Verstappen, que no será multado, pero el primer gesto emblemático que Max hizo te lo muestro rápidamente. El primer gesto emblemático que hizo Max, no sabemos si lo hizo en broma o si sus intenciones eran serias. No será multado, o veremos si será multado por esto. El hecho es que ya vemos a un Max cargado para esta temporada, podemos decir eso. Pero en general debo decir que Red Bull, en mi opinión, está bien, es inestable, pero no podemos descartar a Verstappen en Melbourne y lo encontraremos allí adelante. No sé si luchando por la pole, porque McLaren parece realmente superior en este momento, pero definitivamente lo veremos a Max en las primeras 3 posiciones. Así que ten cuidado. Ha hecho mucho trabajo también en la Flow Biz hoy en casa de Red Bull. Te muestro también la imagen, así que sí, un Max que vimos ayer siempre ha girado Lawson, hoy ha girado todo el día Max. Podemos decir que los tiempos de Max son los significativos. Lawson está muy lejos de los tiempos que también está mostrando Verstappen, y el ritmo de Max es realmente bueno. Objetivamente hemos encontrado a un Max digno de un campeón del mundo, que logra sacar lo máximo de su Red Bull y ver inmediatamente los puntos débiles que hemos visto varias veces. Ha golpeado el volante y se ha quejado del equilibrio de su monoplaza. Seguramente Red Bull también ha cambiado mucho en las suspensiones, porque era demasiado rígida el año pasado, y también hemos visto el trabajo con la Flow Biz para ver los flujos donde iban en la RB21. Por otro lado, hemos visto a Mercedes con un ritmo de carrera un poco más alto. Tiene un frente muy estable y preciso, pero falla un poco, digamos, en la parte trasera, que es más inestable. Quería mostrarles también esta imagen de Kimi. Muy interesante cómo Kimi aprovecha todos los puntos
puntos de la pista, incluso la parte exterior. Esto es muy importante ya que, a diferencia de otros pilotos, aprovechan mejor la entrada y la salida. Veamos si tengo otras imágenes de otros pilotos. Puedo mostrarles siempre la misma curva. Aquí estamos en la entrada de la curva 11, si no me equivoco. Sí, curva 11, ok. Y aquí ven a Kimi, que va muy amplio en la entrada para luego lanzar el coche aún más rápido, digamos, para entrar, tener una velocidad de entrada alta. Y en cambio aquí tenemos a Norris, si no me equivoco, que es un Bortoleto, y Kimi están más estrechos, por lo que Kimi tiene una mejor trayectoria en este caso. Se ve en todos los circuitos, Kimi es muy extremo en aprovechar cada punto del circuito a su favor para tener una buena y alta velocidad en recorrido. Entonces Mercedes me convenció como un inserto trasero un poco demasiado bailarín. De hecho, también allí hemos visto varios errores. Ir al bloqueo, hemos visto a Russell, que ha hecho varios bloqueos. En resumen, algunos errores también de los pilotos de Mercedes, que como ritmo los veo en línea con Ferrari, pero en mi opinión Ferrari se ha escondido un poco en eso. Así que veo a Ferrari superior a Mercedes desde este punto de vista. Y luego, en cambio, hablando de los otros equipos, vi un muy buen Williams y un muy buen Alpine. Williams y Alpine son dos equipos que podrían cuestionar incluso a Aston Martin, que actualmente Aston Martin es la quinta fuerza. Sin embargo, también debemos considerar a Alpine y Williams, que podrían estar en la pelea. En la lucha, Williams me sorprendió con Sainz y Albon. Están haciendo excelentes carreras largas, vueltas rápidas, y son muy fuertes en la vuelta rápida. Por lo tanto, están evaluando, mientras que entre las decepciones tengo que poner forzosamente tanto AS, pero sobre todo Sauber, que es el equipo que está decepcionando más. Actualmente recordamos que el año pasado fueron los últimos constructores en el 10º lugar. Este año también comenzaron con mucho esfuerzo, mientras que los otros equipos están un poco en medio. Estas son mis impresiones. Actualmente, sobre lo que hemos visto, me gustó mucho también el saludo que vimos entre Russell y Hamilton en la pista. Eso fue muy bonito, pero debo decir que también, entre otras cosas, les mostraré algo muy interesante. Esta gráfica aquí que muestra una comparación entre Leclerc y las vueltas de Norris, y se ve claramente esto en el long run hecho el jueves, por lo tanto el segundo día de pruebas. Se ve claramente cómo Ferrari estaba abajo en la mapeo del motor y probablemente también en Hertz, y de hecho tenía 7 kilómetros H de diferencia entre Leclerc y Norris en la práctica. Por lo tanto perdía mucho en el primer y tercer sector, en particular Leclerc, por esta razón. Así que ten cuidado, hay muchos puntos donde uno puede esconderse en las pruebas y tal vez mostrarse luego en la primera carrera, porque precisamente se escondió en las pruebas y no mostró todas sus cartas. Así que este es también uno de los puntos de Ferrari, que creo que en algunas cosas se ha escondido un poco, en otras un poco menos. También hemos visto a los técnicos medir el consumo del Planck, ¿no? Este es un aspecto un poco más técnico, pero muy interesante. Hemos visto a los técnicos de Ferrari hacer mediciones en el Planck del monoplaza de la SF25, porque sabemos que el consumo máximo debe ser de 1 milímetro del Planck, y de lo contrario se incurre en penalizaciones y sanciones que luego pueden llevar a la descalificación. Lo vimos, por ejemplo, en 2023 en Austin con la descalificación de Leclerc y Hamilton, y por lo tanto también están muy atentos a los controles en el Planck. Especialmente hemos visto un Ferrari que se balanceaba mucho hoy, que tocaba mucho el asfalto, consumiendo la parte inferior del monoplaza, el skid block, y por lo tanto hacen varias mediciones para ver precisamente el consumo del Planck. Y hablando siempre de Ferrari, resumiendo un poco todo, veo un Ferrari que objetivamente, ponemos este gráfico aquí muy bonito que muestra todos los equipos. Aquí lo pongo de este lado y esencialmente vemos un Ferrari que, en mi opinión, está un poco detrás de McLaren, pero que puede acercarse a McLaren potencialmente porque aún no ha sacado lo máximo de su coche. Ferrari es el equipo que más ha cambiado entre todos en términos de suspensiones, disposición de los radiadores y la estructura del coche en sí es revolucionaria. McLaren y Mercedes han hecho una evolución al coche del año pasado, siendo Mercedes el que más cambió con la suspensión trasera revisada. Red Bull ha cambiado bastante en comparación con el año pasado, pero no tanto como Ferrari, quizás más que los otros equipos, pero no tanto como Ferrari, y por lo tanto es un equipo que ha revolucionado un poco su estructura y se necesita un poco de tiempo para acostumbrarse. También quiero mostrarles una última cosa muy bonita, que es Hamilton. Quiero mostrarles la comparación de Hamilton en las FP2 del año pasado y este año, porque esto nos muestra cómo Hamilton ha tenido algunos momentos no tan buenos con el coche. En otros momentos vienen estas pruebas, pero definitivamente Hamilton se está sintiendo mejor este año con la SF25 en comparación con el año pasado con su Mercedes. Entonces voy a mostrar aquí algunos fotogramas de Hamilton. Miren aquí, curva 1, ya vemos el punto de cuerda muy amplio. Hamilton en este caso con la Mercedes mucho más cerca del punto de cuerda.
con la Ferrari. Este es un buen giro de Hamilton con Ferrari que tomaron en las pruebas. Vemos aquí ya una primera corrección con Mercedes. Ven allí con el volante, mientras que con Ferrari logra mantenerse mucho más limpio. También aquí logra aprovechar mejor el bordillo. Sigamos adelante en la curva 4. Miren cuántas correcciones hace con el Mercedes. Mientras que con Ferrari sí hay algunas correcciones porque de todos modos hay algún pequeño ajuste. Hay respecto a McLaren, pero no tanto en comparación con McLaren. Me refiero en la comparación de las pruebas de este año entre Ferrari y McLaren. Aquí también, miren en esta curva cómo le cuesta más llegar al punto de cuerda. Tengo que usar mucho ángulo de dirección con Mercedes, mientras que con Ferrari logra reducir inmediatamente el ángulo de dirección. Miren, aquí la diferencia es clara, es decir, en este caso tiene, digamos, los guantes en la posición de las 12 mediodía, mientras que aquí con Ferrari en la posición de las 10, digamos. Por lo tanto, hay menos ángulo de dirección en Ferrari que está utilizando Hamilton en comparación con Mercedes el año pasado. En resumen, se ve claramente. Ahora voy un poco adelante. También aquí corrección en la salida de la curva 11, mientras que en este caso con Ferrari ninguna corrección, muchas más correcciones el año pasado en comparación con este año para Hamilton, pero al mismo tiempo también hemos visto algunas correcciones hechas este año porque el Ferrari no siempre ha sido tan equilibrado. Esa vuelta que hemos visto de Hamilton es una vuelta donde hemos visto a un Hamilton muy equilibrado, mientras que hemos visto otros momentos en los que hemos visto un Ferrari un poco menos equilibrado. Por ejemplo, voy a mostrar. Esperen un momento, en el primer día era mucho menos equilibrado. Vemos aquí, ven aquí un poco de correcciones. En resumen, no siempre ha sido súper equilibrado. Hemos visto algunas correcciones también por parte de Ferrari, pero mucho menos en comparación con cuando conducía con Mercedes. También les mostraré la comparación con McLaren para mostrarles cuán equilibrado está McLaren este año. Esta es la simulación de Norris que hizo su vuelta rápida. La diferencia es que McLaren realmente no hace correcciones. Ven aquí, no hace correcciones en el volante y eso hace la diferencia a largo plazo en el ritmo de carrera en general. Miren aquí. Bueno, aquí en este caso hizo una corrección, pero les aseguro que desde diferentes cámaras a bordo se puede ver que el McLaren es muy preciso en su conducción. Seguimos en la curva 11, una curva muy complicada, se mantiene muy constante. En resumen, vemos un McLaren en este momento que es el punto de referencia. En mi opinión, la segunda fuerza sigue siendo Ferrari, con una pregunta sobre Verstappen, que de todos modos sabemos que siempre es Max, pero siempre muy fuerte. Y luego Mercedes. Mercedes también, prestamos atención a una cosa que Kimi dijo que se ve para Melbourne. Allí adelante lucha por el top 6. En mi opinión, Kimi podría lograr estar en el top 6. Ha estado al nivel de Russell, sorprendiéndonos bastante. Hemos hablado de esto antes. Ha sido muy constante en las carreras largas, mejorando desde el primer día en consistencia. Dijo que su punto débil actual es más la calificación que las carreras largas, porque tiene que encontrar el límite. No es fácil también calentar los neumáticos en la ventana de operación correcta, así que ese es un poco el único límite. Pero hemos visto a un extraordinario Kimi, que nos impresiona, Dios. Cada día crece más, así que esperamos verlo también en Melbourne. Por el contrario, hemos visto que Lawson está decepcionando un poco más en Red Bull en comparación con Verstappen. Comenten sobre este último día de pruebas en Bahrein. Recuerden dejar like, suscribirse y activar notificaciones para no perderse ningún video. Estoy aquí en el canal para mantenerlos actualizados diariamente sobre las noticias de autos y Fórmula 1. Vean otros videos relacionados aquí en Lassie. Eso es todo. Nos vemos en un próximo video.